Buenas tardes, mi nombre es Nicolás Hernández y de mi compañera Sala García. Somos de grado décimo y en este video les venimos a exponer sobre tres temas. El primero es el paso del feudalismo al capitalismo. El segundo es la revolución del socialismo contra el capitalismo. Y por último, pero no menos importante, les vamos a hablar sobre cuáles son las características del nuevo socialismo y del nuevo capitalismo. Para iniciar, ¿nos podría explicar un poco sobre el feudalismo y el capitalismo? Por supuesto. Bueno, para esto es importante saber qué son cada uno. Estos son dos sistemas económicos y sociales que han marcado profundamente la historia de Europa y posteriormente la del mundo entero. El tránsito de uno a otro no fue un proceso abrupto, sino más bien podríamos decir que fue un cambio gradual influenciado por diversos factores económicos, sociales y políticos. Para adentrarnos más en este tema, ¿me podrías explicar sobre la estructura y las características del feudalismo? Claro que sí, por supuesto. Para iniciar es importante decir que este fue un tema que predominó en Europa. Estaba dividido en dos tipos de personas. La primera eran los señores feudales, los cuales eran los que poseían la tierra. Por otro lado estaban los campesinos, que eran aquellos que trabajaban la tierra a cambio de un sustento y de una protección. Estos tenían que cumplir con diversas obligaciones. Una de ellas era entregar una parte de la producción a los señores feudales, que era quienes les daban la tierra. La economía se basaba en el área agrícola y además era de manera local, lo que cerraba fuertemente su economía. Por otro lado, la lealtad y las relaciones personales eran fundamentales en este tipo de sistema. Los vínculos de vasallaje entre los señores y los vasallos eran fundamental para mantener una sociedad estable. Sin embargo, a medida que la población creció y las ciudades empezaron a resurgir, comenzaron a surgir tensiones dentro del sistema feudal. Muy bien, ¿y qué hay de los factores que contribuyeron con la transición? Listo, de estos no fue solo uno, sino que fueron muchos. El primero fue el crecimiento de las ciudades. Con el aumento de la población, las ciudades empezaron a florecer. Con esto se creó una nueva clase social llamada los burgueses. Estas eran personas, comerciantes y artesanas que se caracterizaban por la búsqueda de nuevas oportunidades económicas que fueran más allá del campo. También tenemos el renacimiento comercial, el cual surge gracias a la expansión de nuevas rutas de comercio. Estas rutas hizo que se impulsara el intercambio comercial entre regiones, no solo a modo comercial, sino que también con la difusión de las ideas de cada uno. En este punto tenemos las innovaciones tecnológicas. Esto se da gracias a las mejoras en técnicas agrícolas y avances en la navegación. Todo esto lo que permitió fue un aumento en la producción agrícola y el comercio marítimo, lo que favoreció así para tener un crecimiento económico sostenido. Como cuarto punto tenemos el cambio en las relaciones laborales. A medida que las ciudades crecían, los campesinos empezaron a abandonar sus tierras para emprender un viaje hacia las ciudades. Este viaje lo hicieron con el propósito de buscar nuevos trabajos, ya sea en talleres o en empresas emergentes. Esto marcó el inicio de una relación laboral más centrada en el salario que en la servidumbre. Quinto y último punto tenemos el desarrollo del capital financiero. Esto surgió dado a la acumulación de riqueza por parte de los comerciantes. Esto llevó al desarrollo de instituciones financieras como lo son los bancos y los mercados capitales. Esto lo que hizo fue que se facilitaran así las inversiones hacia las nuevas empresas y industrias. Para continuar con este tema, ¿nos podría explicar sobre las características del capitalismo y su nacimiento? Por supuesto, a finales de la Edad Media, el capitalismo comenzó a establecerse como un nuevo sistema económico, el cual estaba basado en la propiedad privada, en la búsqueda del lucro y en la libre competencia. En este sistema
el capital se convirtió en un motor fundamental para el crecimiento económico. Además de esto, el capitalismo se caracterizó por tres cosas principalmente. Ok, está bien, mencionarlas. Bueno, estas las vamos a dividir en tres puntos. La primera fue que en lugar de producir para las necesidades locales, se empezó a producir de una manera más amplia para así producir y vender en mercados más amplios. Como segundo punto tenemos la reinversión de ganancias, la cual lo que permitió fue el crecimiento exponencial de negocios e industrias. Y por último, pero no menos importante, también tenemos que el capitalismo ofreció nuevas oportunidades para ascender socialmente. Esto de manera laboral mediante un trabajo duro e innovador. Bueno, y con todo esto que te dije, ¿qué me podrías concluir? Bueno, yo concluyo que el paso del feudalismo al capitalismo fue un proceso complejo, el cual marcó transformaciones económicas profundas, y este cambio no solo alteró las estructuras económicas europeas, sino que también sentó las bases para el desarrollo moderno. Muy bien, me encantó que pudimos concluir este tema. Bueno, para iniciar este segundo tema, el cual es la revolución del socialismo contra el capitalismo, ¿qué tal si nos explicas un poco qué es? Bueno, yo te voy a explicar. La revolución del socialismo contra el capitalismo se refiere a un conjunto de movimientos y transformaciones sociales, económicas y políticas, las cuales buscan transformar o adaptar el sistema capitalista a un modelo socialista. Ok, muchas gracias. ¿Me puedes hablar un poco de cuáles son sus orígenes? Bueno, yo voy a empezar hablando de uno, que es la desigualdad social. Esta se lleva a cabo durante la Revolución Industrial, que crecieron las tensiones por la explotación laboral, la pobreza y la concentración de riqueza en manos de unos pocos. Bueno, voy a hablar de la segunda, que es la teoría socialista. Pensadores como Marx y Engels propusieron teorías, las cuales una fue que criticaban el capitalismo y proponían abolición en propiedades privadas. Ok, muchas gracias. Para continuar un poco con esto, ¿me podrías hablar sobre algunos objetivos? Sí, yo te voy a hablar de algunos objetivos, los cuales son promover la propiedad pública o colectiva de los medios de producción. La segunda es reducir las desigualdades económicas y sociales. La tercera es mejorar las condiciones laborales y garantizar derechos básicos a los trabajadores. Ok, dale, muchas gracias, ya lo entiendo un poco más. Bien, ¿y qué tal si ahora nos das algunos ejemplos históricos para nosotros poder guiarnos y ver cómo esto ya ocurrió en la historia del mundo? Bueno, yo te voy a hablar de dos sucesos históricos, el cual el primero es la Revolución Rusa, que pasó en 1917. Los bolcheviques establecieron el primer estado socialista, y la segunda es la Revolución Cubana, que fue en 1959, el cual Fidel Castro y su movimiento guerrillero implementaron reformas socialistas en Cuba. Ok, ya me doy cuenta de que esto realmente pasó y es algo que ha afectado a distintas naciones. Muchas gracias. Una vez ya nos hablaste de cuáles eran los objetivos y en qué momento ocurrieron estos sucesos. ¿Nos podrías hablar un poco de cuáles fueron los métodos que utilizaron para poder llevar esto a cabo? Bueno, yo te voy a hablar de dos métodos, el cual el primero es los movimientos sociales, las organizaciones sindicales, partidos políticos socialistas y movimientos obreros que lucharon por sus reformas. El segundo del que te voy a hablar es la Revolución Armada. Casos como en Rusia y Cuba se recurrió a la violencia para derrocar regímenes y capitalistas. Ok, dale, muchas gracias. Ya entiendo un poco más de cuál fue el método y cómo pudieron lograr todo esto. Y como sabemos que todo esto
también tuvo por otro lado algunas problemáticas, algunos desafíos. ¿Nos puedes contar cuáles fueron algunas, por favor? Bueno, yo te voy a contar de algunos desafíos que tuvieron. El primero fue la resistencia, la cual la oposición tanto interna como externa, en muchos países capitalistas tenían la expansión del socialismo. La segunda es la de problemas económicos, el cual algunos estados socialistas enfrentaron dificultades económicas debido a la falta de incentivos y planificación ineficiente. Ok, estas realmente fueron cosas muy graves que atrasó mucho este proceso, pero no lo hizo imposible, lo cual nos lleva a algunas conclusiones. Por supuesto, ¿tú me podrías dar algunas de tus conclusiones respecto a lo que te acabo de decir? Claro que sí, alguna de mis conclusiones sería que la revolución del socialismo contra el capitalismo ha traído un impacto significativo en la historia moderna, ya que ha generado debates en temas como lo son la justicia social, los derechos laborales y cómo se involucra el Estado en la economía. Y aunque se han registrado éxitos muy notables, por otro lado también se han registrado distintos fracasos que han llevado a críticas y ha cuestionado así la viabilidad del socialismo como método en la sociedad. Listo, muchas gracias. Con todo esto cerramos este segundo tema y le damos apertura a nuestro último tema. Bueno, como último punto en este video, pero no menos importante, les vamos a hablar sobre cuáles son las características del capitalismo contemporáneo, al igual que el del socialismo contemporáneo. Esto con el objetivo de que puedan identificar con mayor facilidad cómo es el capitalismo y cómo es el socialismo de manera contemporánea. Tenemos varios puntos, varias características. Yo les voy a hablar sobre el capitalismo. La primera es el libre mercado. Se basa en el libre intercambio de bienes y servicios, donde los precios son determinados por la oferta y la demanda. Como segundo punto tenemos la propiedad privada. La propiedad privada es un pilar fundamental. Los individuos y empresas tienen derechos sobre todos sus bienes y recursos. Como tercer punto tenemos la competencia. La competencia entre empresas impulsa la innovación, mejora la calidad de productos y servicios y puede llevar a que así los precios sean más bajos para los consumidores. Bueno, como cuarto punto tenemos la globalización. Esta fomenta el comercio internacional y de igual forma de manera nacional, permitiendo que las empresas operen en múltiples mercados y tengan un campo de trabajo mucho más amplio. Como quinto punto tenemos las desigualdades económicas, ya que a menudo resulta de manera dispareja y significativa la distribución de las riquezas, lo que puede generar tensiones sociales, lo cual perjudica grandemente el sistema económico. Como sexto y último punto tenemos el consumo, ya que el capitalismo contemporáneo está impulsado por una cultura de consumo, donde el crecimiento económico se mide a través del aumento del consumo de bienes y servicios. Ya con estas características concluiríamos el punto del capitalismo. Ahora tú nos podrías explicar, por favor, cuáles son las características del socialismo contemporáneo. Por supuesto, te voy a hablar de 6 características del socialismo. La primera es la economía mixta, que trata de combinar elementos de propiedad colectiva y privada. Esto busca equilibrar la equidad social. Por supuesto, la segunda de la que te voy a hablar es la participación ciudadana. Esta fomenta la participación activa de los ciudadanos en la toma de decisiones políticas y económicas. La que te voy a hablar es la sostenibilidad. Esta trata de enfatizar el desarrollo sostenible buscando un equilibrio entre el crecimiento económico y protección de los ciudadanos. Ahora te voy a hablar de la cuarta, la cual es la justicia social. Esta se centra en reducir la desigualdad económica y social, la cual
promoviendo políticas que fomentan el bienestar general. En el que te voy a hablar ahorita es el quinto, el cual es el desarrollo local. Promueve el desarrollo económico a nivel local y apoyando iniciativas comunitarias. Bueno, el sexto y no menos importante son las cooperativas, las cuales hablan de fomentar la creación y fortalecimiento de cooperativas que operan bajo principios democráticos. Una vez ya terminamos de decir las características de cada uno, vamos a, como ya es costumbre, a concluir. Por una parte, podemos decir que ambos sistemas presentan ventajas y por otro lado, claramente también desventajas. El nuevo socialismo, por un lado, busca abordar las fallas con las que contaba el capitalismo, al centrarse en cosas como la equidad social y en la sostenibilidad. Bueno, está bien. Ahora tú nos podrías mencionar qué fue lo que tú aprendiste de toda esta charla que tuvimos. Bueno, lo que yo aprendí fue que mientras el capitalismo contemporáneo resalta las innovaciones y el crecimiento económico a través del libre mercado, también las discusiones sobre cómo equilibrar estos enfoques pues siguen siendo relevantes en el mundo actual. Listo, muy bien, muchas gracias. Es por esto que se puede decir que estos son dos temas que siguen siendo muy importantes a la hora de actuar de manera económica en nuestras sociedades. Con todo esto ya nos despedimos, muchas gracias por su atención.